algo que me ha caracterizado como persona, algo que siempre ha estado presente en mí, algo que en definitiva era parte mía. Siempre ha estado en las etapas de mi vida, en la infancia, en la adolescencia y la joven adultez, que es ahora. Es algo que ha estado siempre presente, siempre, como medio de entretenimiento, como medio para escabullirme de la vida real. Algo que me ha acompañado de forma sempiterna. Y yo sé, tengo claro, que en un futuro va a estar presente, cómo no. Algo que me ha ayudado tanto, algo que me ha acompañado tanto tiempo, al final es algo que no dejas así porque sí. Yo de crío, y hasta hace no mucho tiempo, tenía una idea bastante básica dentro del mundo de los videojuegos. Muy básica. Por no decir muy limitada. ¿No? Que sería el tema de qué es el juego en sí, ¿no? Tema de acción, aventura, es lo típico que se cuenta, ¿no? Tipo Grand Theft Auto. Son buenos juegos, por supuesto. Vice City, San Andreas, GTA 4, GTA 5, Grand Theft Auto 3 también. Incluso los Stories. También otros juegos de aventura, como Far Cry. Juegos con historia, como Mass Effect. Fallout, que son Action RPG. Con una gran historia. Con un gran fondo detrás. Con ramalazos filosóficos. Y son juegos interesantísimos. Muy inteligentes. Muy a tener en cuenta. Sin embargo, yo debo decir que hasta hace no mucho me interesé por un género en concreto. Un género en concreto que imagino que lo conoceréis, que es el Survival Horror. Básicamente consiste en supervivencia. Supervivencia con toques de terror, con toques de horror. Ese sentimiento de no saber dónde estás, de sentirte solo, de pensar que en cualquier momento puede saltar alguien o algo detrás tuya. Puede saltar y te sientes vigilado y estás en constante alerta. Y este tipo de survival horrors hay muchos tipos. Por ejemplo, Resident Evil, Project Zero, y el que nos acompaña hoy, Silent Hill. Vosotros, imagino que ya lo sabréis, el tema de la psicología. Sabéis perfectamente que es algo que lo tengo muy presente en mi vida, por supuesto. ¿Cómo no lo voy a tener presente? Si es algo que me carcome, si es algo que, vaya, simplemente soy yo. La psicología soy yo. Y en definitiva es algo que me complementa. ¿Y por qué tengo que rechazar eso? Si es algo intrínseco, ¿no? En mí. Al final, ese tipo de cosas no lo puedes rechazar. No las puedes rechazar porque son parte tuya, ¿no? Yo voy a decir que yo soy un gran fan de este género. No de hace mucho tiempo, pero soy un gran fan. Títulos como Resident Evil me encandilan, me fascinan. Sin embargo, yo me percato, yo me fijo y yo noto mi cercioro de que Silent Hill es otro mundo. No quiere decir ni que sea bueno ni malo, tampoco quiere decir que sea mejor o peor, ni mucho menos. No es el objetivo de comparar, es el objetivo de profundizar, es el objetivo de poco detallar, de examinar, de analizar un poco lo que nos otorga, lo que nos brinda Silent Hill. Sinceramente, es una de las sagas de videojuegos más importantes, diría yo, y bastante infravaloradas. Survival Horror, qué gran género, qué gran género. Silent Hill nació como una propuesta de darle una vertiente diferente a este tipo de juegos. Una vertiente diferente. Un terror más psicológico.
un terror no tan directo, más bien indirecto, fino, sutil, inteligente, ¿no? Y es algo que me interesa mucho dentro de esta franquicia. El hecho de que, sí, hay momentos de acción, pero digamos que es una parte bastante pequeñecida dentro del título. No es el objetivo. No es el objetivo apalear a todos los monstruos. De hecho, es curioso, pero en muchas ocasiones son opcionales los combates. Por lo tanto, no es un aspecto obligatorio, ¿no? Al final es algo que tú eliges o no. Eso es, bueno, pensamiento de cada uno, ¿no? Elección de cada uno. Siempre he visto Silent Hill, como he dicho yo con anterioridad, como algo especial, algo diferente, algo que destaca, de forma sutil, pero destaca. Principalmente destaca sobre todo cuando te adentras al juego. Quizás en la carcasa, nunca mejor dicho. Quizás en la portada, quizás desde el exterior no destaque mucho. Verás con una luz tenue, ¿no? Pero cada vez, no al final del túnel, pero cada vez que te adentras, caminas, y por fin llegas al final del túnel, el lugar donde se emite esa luz tan tenue que en un principio tú te cerciorabas, y que cada vez, al entrar, la luz se expande, se presenta mucho más el brillo, es más refulgente el escenario. Ves que esa luz, empequeñecida en un principio, está agrandando y se te está acercando a la que tú también te estás acercando. Y te das cuenta que es algo muy grande. Pero sin embargo, para darte cuenta de que es algo muy grande, tienes que adentrarte. Tienes que tener una presencia. Tienes que tener esa presencia, tienes que tener esa predisposición para poder cerciorarte, para poder adentrarte a ese tipo de cosas. Quizás al principio, como he dicho antes, lo veas algo pequeño, pero al adentrarte te darás cuenta que ni mucho menos, que es algo grande, que es algo coloso. ¿Por qué hablo de Silent Hill? ¿Por qué me parece tan especial? ¿Por qué todo este monólogo, Enzo? Silent Hill es algo... Yo me lo imagino siempre como el alumno incomprendido. El alumno incomprendido, que tiene unas grandes ideas, pero no son aceptadas. ¿Por qué? Porque nos movemos siempre por lo convencional, siempre nos movemos por el terror más clásico. Sin embargo, si alguien hace el gran esfuerzo de decir, hasta aquí, quiero escuchar lo que quiere plasmar este chico, vamos a escucharle, te das cuenta que lo que tiene en la cabeza son perlas, es una maravilla, ¿no? Y esto me pasa con Silent Hill, lo infravalorada. Sí, hay un público que le gusta, por supuesto, yo me incluyo, pero no es lo suficientemente valorada. Sin embargo, los juegos están ahí, independientemente de la repercusión. Y algo que me gusta mucho es el tema del terror psicológico, por supuesto, como he dicho yo en un principio. Y me encanta porque indaga, porque, digamos, rebusca dentro de la mente de la persona, de sus traumas, en forma de persona, en forma de monstruo, en forma de algo que te persigue, de forma constante, independientemente de las armas que tengas, independientemente de lo fuerte que seas, que te sigue, te persigue, más que te seguir, te persigue. Y no sabes en qué momento puede aparecer, no lo sabes, solo te puedes guiar por tu luz, por tu linterna, te puedes guiar por tu coraje, te puedes guiar por lo que escuchas, por tu instinto de supervivencia. Algo que me gusta de Silent Hill es sobre todo Silent Hill 2, la gran obra maestra. Aparte ya de que sí, el soundtrack en general
da un ambiente diferente, ¿no? Porque el soundtrack en sí, tú lo escuchas y realmente, normalmente, es música de ambiente, tranquilizadora en algunos momentos. Lo ves como algo, pues bueno, que se puede escuchar, que lo puedes escuchar de fondo mientras estás haciendo cualquier cosa. Pero cuando lo asocias a Silent Hill, te das cuenta que hay mucho más de lo que hay, de lo que está expresándose auditivamente hablando. Hay mucho más, ¿sabéis? Y queda tan bien en el gameplay, queda tan bien en el videojuego en sí, la música, queda tan bien. Y es algo que hay que también tenerle en cuenta, sobre todo de este compositor Akira Yamaoka, que realmente me parece un genio dentro del mundo de la composición. Y queda, como he dicho en un principio, muy bien en este tipo de juegos. Enzo, ¿por qué dices que Silent Hill 2 es el mejor? Principalmente porque, de hecho, es curioso, pero el juego en sí, digamos que Silent Hill per se, el 1 por ejemplo y el 3, son juegos continuistas, hasta cierto punto. Se escogen los personajes, anteriormente ya escogidos, por ejemplo en el 3. Sin embargo, en el 2 hacen un giro. Realmente es una especie de spin-off dentro de la saga, Silent Hill 2. De hecho, personajes que aparecían en el 1 no aparecen en el 2. Está bastante separado, bastante individualizado, ¿no? Me encanta que la historia se profundice dentro de James, dentro de nuestro protagonista. Una persona traumada, una persona solitaria, una persona viuda. James perdió a su mujer a causa de una enfermedad. Él mismo lo dice en los primeros minutos del juego. Pero un día, sin esperarlo, de hecho fue un día normal, corriente, recibe una carta firmada por su mujer. Entre otras cosas, lo más importante que hay que rescatar dentro de la carta es lo siguiente: te espero en Silent Hill. Te espero en Silent Hill. Y así empieza el juego. Así empieza el juego. Es algo muy interesante. Es muy interesante como el propio James, obviamente, se extraña. Dice, ¿por qué? Como una persona que supuestamente ha fallecido me ha escrito esta carta. ¿Cómo? ¿Es algún tipo de broma? ¿Es algún tipo de broma? La ciudad de Silent Hill es una ciudad desolada, solitaria, donde, de hecho, donde el único habitante de las calles es la propia niebla. Desolado, desolado. Y sobre todo, al tener la niebla, al tener esa capa que te obstaculiza en muchas ocasiones la visión, presenta más incertidumbre, más miedo con respecto a lo que hay en unos metros. Miedo a acercarte, miedo a avanzar, ir con cuidado. Me parece algún detalle, me parece algo estupendo. Por supuesto, dentro de la ciudad hay monstruos. Hay monstruos en su survival horror. De acuerdo. Sin embargo, sobre todo los jefes finales, son representaciones de traumas. Son representaciones de traumas. Pyramid Head, que de hecho es un personaje que mucha gente recuerda, lo tiene en cuenta, de hecho es el personaje más icónico dentro de Silent Hill.
uno de los jefes del propio juego. Es cultura de Silent Hill, cultura de los videojuegos, del mundo del entretenimiento. Pyramid Head es la representación de la culpabilidad, de la obsesión con respecto a una acción que no querías hacer, una acción que quieres olvidar. Por eso se te presenta la obsesión, porque cuanto más piensas en olvidar, más presente está la idea, más presente está lo que tú no quieres. Lo que tú no quieres. Y de hecho, Pyramid Head es un personaje que aparece de forma constante dentro del juego. ¿Por qué? ¿Por qué aparece esa figura? James, ¿qué ha hecho? ¿Qué habrá hecho James para que aparezca esta criatura? Para que aparezca este monstruo y le atormente en toda la travesía de la historia. ¿Por qué? James mató a su mujer. Al contaros esto, quizás se os habrá presentado una animadversión con respecto a James. James es un asesino. James es una mala persona. James es un psicópata. Sin embargo, os dejáis llevar, ¿no? Al principio, os dejáis llevar por la rabia, por la situación, por la simplificación de la situación. Somos humanos. Es normal. Sin embargo, hay que acotar esto. ¿Por qué si James es un psicópata? ¿Por qué si James es alguien que le gusta matar, tiene ese remordimiento, tiene esa culpabilidad en forma de monstruo? ¿Por qué? Si es una mala persona. Su muerte, la muerte de su mujer, fue perpetrada por ella misma. Ella tenía la idea de morir. Ella quería morir. Y le pidió la ardua tarea a James de ejercer la eutanasia. De matarla. Para que desaparezca. Para que no pueda sufrir más en este mundo. De hecho, si lo cuenta en su lecho de muerte. Enferma. Por eso, el tema de la enfermedad. Por eso James dice que murió por esa maldita enfermedad. Pero en realidad él se está engañando. Él sabe la verdad. Él sabe que él fue quien mató a su mujer. No fue la enfermedad. A petición de su propia mujer. A petición de su propia esposa. Fijaos que a partir de esa petición, que es algo que ha querido la propia persona, tienes esa culpabilidad, tienes ese miedo de si lo he hecho bien, si ha sido la mejor opción, en definitiva. Me parece espectacular, me parece algo maravilloso, me parece algo que con pocas cosas, de hecho recuerdo que la escena era corta, pero muy intensa, te hace reflexionar. Te hace cerciorarte que el mundo de los videojuegos es mucho más de lo que se ve, de lo que se presenta al gran público. Nos damos cuenta de que se pueden hablar de estos temas, se pueden tocar de estos temas tan complicados y que mucha gente intenta evitar. Sin embargo, Silent Hill intenta tocar estos temas sin miedo, sin miedo. Al final forma parte de nuestra vida, los traumas, el miedo a la incertidumbre. Independientemente de la situación, independientemente de lo grave que sea objetivamente hablando, independientemente de eso, al final lo que importa es lo que tú sientes con respecto a ello.
¿no? Lo que tú sientes con respecto a ello. No solo está James como personaje y su mujer, hay varios. Varios. De hecho, hay una mujer en concreto que conoce a James justo al principio del juego, en el cementerio de Silent Hill, a las afueras de Silent Hill, en el cementerio. Nos cercioramos que es una chica que simplemente está visitando el cementerio y ya está, como un personaje, pues bueno, de ambiente. Sin embargo, nos damos cuenta que todos están en Silent Hill por un motivo. Todos. Siempre hay algo detrás, siempre hay un trauma, siempre hay una historia que nos lleva a Silent Hill. Al final Silent Hill es, ¿cómo decirlo? Algo que te llama, algo que te atrapa. Es una obsesión Silent Hill. A partir de los traumas, a partir de los sucesos que han habido. A partir de todo eso. Es lo que nos llama Silent Hill. Es lo que nos llama. Y hace que, a partir de las situaciones que se crean dentro de la historia, para mí, Silent Hill, la propia ciudad, para mí, es un personaje más. Es alguien vivo. Es alguien que se mueve con el personaje. Es alguien que se moldea con respecto al personaje, a los personajes. ¿No? Los monstruos son Silent Hill. La niebla es Silent Hill. Las calles son Silent Hill. ¿No? Por lo tanto, este tipo de cosas, de ver que hay monstruos que representan ciertos traumas, no solo pasa con James, pasó con este personaje, con esta mujer en concreto. Como he dicho yo antes en un principio, ese personaje, al principio pensamos que este es un personaje más, para añadir, ¿no? Como complemento, para dar la ambientación a la historia. Sin embargo, no es así. Todos están en Silent Hill por un motivo. ¿Sabéis? Algo les llama. ¿Sabéis cuál es el monstruo de esta chica en concreto? Es una cama. En principio nos parecerá una estupidez, una tontería. ¿Por qué una cama? Algo tan cotidiano, tan usual, tan poco imponente. Al final, nosotros, a partir de traumas, asociamos objetos que están alrededor. Lo asociamos a ese trauma. Al final, un cuchillo es simplemente un cuchillo. Algo que se utiliza para cortar. Por ejemplo, comida. Pero si tú utilizas el cuchillo, por ejemplo, para matar, para crear una sangría, ese cuchillo, que al principio era algo inocente, lo puedes relacionar perfectamente a un asesinato. Algo cruel, algo terrorífico, algo que te ha marcado de por vida. Y en este caso, con el tema de la cama, pasa exactamente lo mismo. Como he dicho yo en un principio, la cama es algo cotidiano, es algo normal, es algo que independientemente de lo que la modifiques, siempre va a estar ahí, siempre va a ser algo cotidiano. Pero sí os digo que en esa misma cama sucedieron cosas que traumaron a esta chica. Cosas, situaciones llamadas violaciones familiares. Ahí la cosa cambia. Ahora vemos la cama sucia, negra, putrefacta. ¿No os da la sensación ahora mismo? ¿No? Esa imagen de la cama que tenías antes, ¿no? De forma cotidiana, de forma normal, natural. Una cama normal. Bien ordenada. Con un color celeste. Bonito, vistoso para los ojos. Pues después, al contarte esta anécdota, ¿qué visión tienes de la cama? Desordenada, sucia,
putrefacta, de mala calidad. Y eso es el monstruo. La cama. La cama. Putrefacta, derruida, destrozada, a causa de la visión de esta pobre chica que sufrió a esos abusos. Al final, a partir de traumas, a partir de asociar ciertos objetos que en un principio no denotan nada, a partir de esa asociación, podemos ver las cosas desde de otro prisma. Podemos confundir, podemos cambiar toda la visión con respecto a un objeto. Lo podemos cambiar. Podemos cambiarlo. De algo totalmente natural, cotidiano, a algo inhumano, a algo que no podemos ver más. Sin embargo, aunque no queramos verlo, está ahí presente. Juega mucho Silent Hill con la obsesión, con el miedo, con el trauma, con superar tus miedos. De hecho, el tema de los jefes es algo muy pragmático, ¿no? Con respecto a, a enfrentarte a tus miedos. ¿Por qué? Porque este tipo de miedos, estos traumas, se forman en villanos, en jefes, en monstruos. Al final eso también es una superación. Silent Hill también puede consistir en la superación de ciertos traumas, de ciertos hechos que te carcomen, que te siguen, que te persiguen, a pesar de que estás en otro momento de tu vida, a pasar de los años, a pasar del tiempo. Están ahí. ¿Por qué? Porque son deudas que no has saldado. Son cosas que a pesar de que tienes certeza en la cabeza de que lo has superado, no es así. No es así. Y ahí están los ejemplos de los jefes. No todo es lo que parece. No todo es lo que parece. Al final, nosotros somos los que verdaderamente ponemos el grado de miedo con respecto a algo. Algo en sí, lo que nos da miedo, en sí de forma objetiva no da miedo. Nosotros le damos esa vertiente de terrorífica, sino que pasa en un pasillo oscuro. Objetivamente no tendrías que tener miedo. ¿Por qué? Porque perfectamente sabemos que no hay nadie en el pasillo, que no hay nada. Sin embargo, tenemos miedo. Nosotros somos los que ponemos el miedo sobre la mesa. Nosotros somos los que le ponemos la atención a ese tipo de cosas. Nosotros, en definitiva, somos el miedo.